No importa si ya has visto mis comparativas anteriores, estoy 100% seguro de que este video te ayudará a mejorar el rendimiento de tu dispositivo móvil en los juegos de 3DS. Pero antes de empezar quiero que me hagas un favor, escribe en los comentarios el nombre de tu celular y los juegos que mejor te corren en la versión de Citra que usas, así ayudamos a las personas a encontrar un nuevo juego de 3DS para probar en su teléfono. La escena del 3DS en Android ha cambiado drásticamente. Desde el año pasado, cuando no teníamos una versión oficial, tanto Citra MMJ como Citra Oficial han mejorado muchísimo su desarrollo, hasta el punto en que me deja pensando que es demasiado difícil decir que una es mejor que la otra, ya que eso depende específicamente de tu celular, su procesador, GPU, tus gustos personales, los juegos que estés usando y otras cosas que te explicaré más adelante. Pero hoy te quiero mostrar cuál es la mejor para ti y te compartiré todos los secretos y configuraciones que tengo bajo mi manga para que le saques el mejor provecho a tu celular. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. Primero tenemos a Citra Oficial, la anterior ganadora de las comparativas. Citra Oficial es un proyecto desarrollado por el Citra Team, con un nacimiento hace 7 años en abril del 2014, inicialmente para computadoras de sobremesa. El primer juego comercial que arrancó en este EMU fue el Legend of Zelda Ocarina del Tiempo, y desde el 2015 puede emular juegos de Pokémon. Algo interesante es que el multijugador local funciona correctamente en PC, así que no les extrañe que tarde o temprano llegue a Android oficialmente. 6 años después, en mayo del 2020, tuvimos el lanzamiento de Citra Oficial para dispositivos móviles, con los siguientes requerimientos mínimos: versión de Android 8.0, dispositivo 64 bits y soporte para OpenGL ES 3.2. El procesador recomendado es un Snapdragon 835, aunque hemos demostrado múltiples veces en el canal que es posible disfrutar juegos de 3DS incluso en dispositivos bastante inferiores, por ejemplo el Snapdragon 665 de un Moto G8 Plus o el Snapdragon 720 de un Redmi Note 9S, que corren gran parte de los juegos a unos FPS estables incluso a una resolución mayor. ¿Qué es lo nuevo de esta versión? La beta 14 de Citra Oficial, lanzada el 28 de febrero de 2021, nos trae las últimas mejoras provenientes de Citra PC. Características llamativas para comentar: tenemos el guardado rápido, que te permite guardar y cargar desde el EMU hasta 10 partidas. Es una herramienta bastante útil, pero no puedo recomendártela completamente ya que no es 100% segura. Muchas veces me ha pasado que voy a guardar a través de esta opción y se me crashea el celular, haciendo que pierdas todo el progreso no guardado. Citra Oficial además ofrece la capacidad de mapear tu gamepad o control e incluso las teclas del volumen de tu celular a los botones del juego, pero también puedes usar los controles en pantalla para una experiencia más portátil. Puedes modificar la disposición de estos controles como si se tratase de cualquier otro juego de móviles. Puedes cambiar el idioma para jugar los juegos en español siempre y cuando tengas una versión compatible. También tienes disponible la opción de modificar el escalado de resolución de los gráficos del juego, escogiendo entre 1 y 4 veces la resolución original de la 3DS, donde naturalmente a mayor resolución más exigencia y por tanto el dónde pongas esta opción dependerá de la potencia de tu equipo. Por último, te ofrece la opción de comprar una versión premium. Desde ya te puedo decir que no les hagas caso a esos youtubers que te quieren vender la opción premium como algo muchísimo mejor. Esta es una versión creada para apoyar a los desarrolladores y que continúe el progreso de Citra. Solo ofrece algunas cosas como un tema oscuro y filtros gráficos que no añaden ni restan rendimiento. No es necesario que la obtengas ni es mejor que la versión gratis. En términos de compatibilidad, la manera más sencilla de saber si tu teléfono corre Citra Oficial o no es buscándolo en la Play Store. Si no te aparece disponible, quiere decir que tu teléfono no es compatible con esta versión. Ahora, que sea compatible no necesariamente quiere decir que te correrá bien. De hecho, Citra Oficial ha sido históricamente reconocido por correr pésimo en cualquier dispositivo que no sea Snapdragon, refiriéndonos a la marca de su procesador. Esto quiere decir que la gran mayoría de celulares de Huawei y Samsung tendrán un pobre rendimiento con esta versión. Sin embargo, no desfallezcas, porque la próxima versión que te traigo quizás sí sea compatible con tu celular. Estamos hablando de Citra MMJ, una versión custom de Citra creada por un único desarrollador conocido como Weikuoya, un programador bastante conocido en el mundo de la emulación en Android por sus trabajos previos en Dolphin MMJ, un emulador de GameCube y Wii para dispositivos móviles que se diferenciaba de la versión oficial por priorizar la experiencia, el rendimiento y la velocidad por encima de la compatibilidad con juegos que caracterizaba a Dolphin oficial. Algo bastante similar ocurre en Citra MMJ, pero con una diferencia muy grande.
La versión de WayJoya ha estado disponible por un tiempo mucho mayor a la versión oficial. El primer lanzamiento en GitHub fue en agosto del 2019 y por un largo tiempo Citra MMJ era considerada una alternativa a Citra oficial que corría igual o ligeramente mejor en ciertos dispositivos de gamas inferiores. Sin embargo, en términos de compatibilidad con juegos, tenía un desempeño igual al de Citra oficial. Por lo tanto, escoger entre ambas se hacía simplemente una cuestión de gustos y de evaluar la experiencia juego por juego. Bueno, todo eso cambió en las últimas actualizaciones de Citra MMJ. La única característica que encontrarás en Citra oficial y no en MMJ es el guardado y cargado rápido de partidas, pero creo que con las siguientes que mencionaré tendremos más que suficiente. Lo primero que nos llamará la atención es la presencia de hacks en sus configuraciones, lo que va acorde con el propósito de las versiones MMJ, un mayor rendimiento y velocidad en más dispositivos. Además tienes disponibles los códigos o cheats asequibles desde la pantalla inicial que te permiten funciones desde mejorar aún más el rendimiento en los juegos o mejorar la experiencia gráfica hasta literalmente hacer trampa adquiriendo cualquier objeto del juego en cuestión, entre muchas otras cosas. Súmale a esto que tienes un menú bastante agradable al que puedes acceder con la tecla de retroceso incluso desde el mismo juego, donde puedes modificar no solo la disposición de los botones en pantalla, sino también la localización y el tamaño de las pantallas como te plazca. Puedes, así como en Citra oficial, modificar la resolución del juego desde el gameplay para escoger la calidad gráfica que más se ajuste a la potencia de tu dispositivo, pero con el añadido de que la opción está fácilmente disponible en el primer menú que encuentras, algo bastante agradable y conveniente si me lo preguntas a mí. Si esto no te ha convencido, recientemente Citra MMJ añadió unas opciones que revolucionaron el mundo de la emulación de 3DS en Android. Enseguida te las comento, no sin antes pedirte que si te está gustando el video, no dudes en dejarme un like que en verdad me ayudaría mucho. Número 1 tenemos el Shader Cache. Básicamente lo que hace esta característica es facilitar el cargado de los efectos una vez sean reproducidos en pantalla. En palabras más sencillas para los compas, quizá la primera vez que pisas un Goomba en Mario 3D Land sufras un pico de lag, pero una vez pises a otro Goomba no experimentarás más lagazos porque ya cargaste el efecto en cuestión. Así pasa con cualquier otro efecto gráfico que veas en tus juegos. La primera vez que aparezcan en pantalla seguramente te darán un tirón de FPS, pero conforme juegues más y más, el emulador no tendrá necesidad de cargar los efectos desde cero y por lo tanto la experiencia mejorará considerablemente hasta el punto en que hayas cargado todos o la gran mayoría de los efectos. Esto es algo que no pasa en Citra oficial. Cada vez que se reproduce un efecto, así lo hayas visto 300 veces, experimentarás 300 veces el mismo pico de lag. En el número 2 tenemos la opción de multiplayer o multijugador, no solo local sino también en línea, es decir online, con cualquier persona del mundo. Esta es una sorpresa que también me llevé yo cuando estaba revisando el subreddit en inglés. Lastimosamente no tengo un equipo Pokémon para batallar con alguien, pero es 100% posible jugar en línea y tirarte unas batallas Pokémon con gente del mundo entero. ¿Que si es perfecta la experiencia? Pues no, principalmente porque hay muchísimas personas conectadas, pero si tienes un buen celular, la experiencia es 100% jugable. No todos los juegos corren en este modo, pero aquí te dejo un gameplay de algunos que sí lo son. La otra versión de este modo, el local, es algo que puedes disfrutar con tus amigos siempre y cuando estés en la misma red Wi-Fi. Lógicamente se necesitan dos dispositivos que corran lo suficientemente bien el Citra, y bueno, la experiencia ha mejorado bastante. Entonces, ahora sí a lo que vinimos. Empecemos el test comparativo lado a lado donde ponemos codo a codo las versiones de Citra oficial y MMJ con el mismo juego, pero lógicamente con las configuraciones más optimizadas. Esto quiere decir que hoy sí se valen cheats, hacks, shaders precargados y todo eso que nos gusta. El primer juego que te traigo es The Legend of Zelda: Ocarina del Tiempo. Esto está corriendo en un Motorola G8 Plus con un Snapdragon 665 y podemos ver cómo en la versión de Citra oficial llegamos máximo hasta los 2x de resolución. Una vez intentamos subir hasta los 3x, empezamos a experimentar caídas de FPS que en interiores son imperceptibles, pero en el mundo abierto y en el combate limitan demasiado la jugabilidad. Por el contrario, en la última versión de Citra MMJ alcanzamos los 3x sin ningún problema. Este punto es para Citra MMJ. Seguimos con el Super Mario 3D Land, y aquí es donde podemos ver el Shader Cache en acción. Miren cómo en Citra oficial ni siquiera a 1x encontramos una experiencia estable. Por el contrario, cada cierto tiempo cuando aparece un nuevo efecto, tenemos una parada literal del juego. No es que se reduzcan los FPS a la mitad, no.
Lo que vemos es que el juego se congela por unos segundos y luego continúa normalmente. Cuando un celular no tiene la potencia suficiente para correr un juego, esto es determinable por la cantidad de FPS que reproduce. Es decir, un celular no tan potente correría este juego a la mitad de FPS, 30 fotogramas por segundo, pero estables, o quizá con una variación de más o menos 5 FPS. Sin embargo, cuando ocurren estos lag spikes, picos de lag o tirones, es más probable que la causa sea la ausencia del shader cache en el emulador. Como puedes observar, en MMJ los tirones son progresivamente menores. Sin embargo, el rendimiento en términos de FPS es inferior, lo que nos indica que aún tenemos diferencias de rendimiento entre versiones y juegos. Voy a dejar que tú escojas a quién darle el segundo punto. Escribe en los comentarios en qué versión Mario 3D Land es más jugable, en Citra oficial con algunos parones o en Citra MMJ con unos FPS menores. Continuamos con el tercer y cuarto juegos a la vez, Pokémon Rubí Omega y Super Smash Bros. ¿Qué más te puedo decir? Super Smash es un juego bastante frenético, donde más que tener una experiencia de los FPS máximos 60 fotogramas constantes, te podría salir con la tuya corriendo el juego a una velocidad menor, por ejemplo 50 FPS, siempre y cuando sean estables, pero en el momento en que se introducen picos de lag, el juego se vuelve injugable. Súmale a esto que tener múltiples personajes en pantalla empeora aún más la experiencia y nos damos cuenta cómo por sus características, específicamente la ausencia de shader cache, Super Smash se vuelve injugable en Citra oficial, siendo una mucho mejor opción Citra MMJ, donde la experiencia es mucho más fluida y conforme avances experimentarás cada vez menos picos de lags. Por último, Pokémon Rubí Omega, donde la experiencia es mejor en Citra oficial en términos de rendimiento. Lastimosamente Citra MMJ aún no es mejor en todos los juegos, ni siquiera con los hacks de velocidad. Parece que para Pokémon, Citra oficial aún sigue siendo el rey. Pese a esto, en mi opinión, Citra MMJ se lleva la victoria, porque queda recomendado para cualquier dispositivo, tanto Snapdragon como no Snapdragon, todo lo que sea Kirin, Mediatek, Exynos y lo que quieras. Siempre y cuando tenga la potencia para considerarse gama media baja o superior, podrá correr al menos un juego. Si ya empezaste tu partida en Citra oficial y quieres pasarte a Citra MMJ, no te preocupes que ambas versiones comparten progreso, lo que quiere decir que podrás continuar tu partida en cualquier versión sin importar en cuál la hayas iniciado. En conclusión, en todos los celulares, Citra MMJ ofrece un rendimiento considerablemente mejor en la gran mayoría de los juegos, con mejores características como el online, multiplayer local y el shader cache, los arreglos gráficos, los cheats, los hacks y un desarrollador que frecuentemente actualiza y mejora su versión. No me queda más que decirte que la instales y la pruebes. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo y si te encantó, suscríbete para más. Pero esto ha sido todo por hoy. Yo soy Pete el Androide y hasta la próxima.